Y Manalia Mashikuna, sean bienvenidos al segundo taller de Cosmovisión Andina por parte del Centro de Educación sobre Cosmovisión Andina CISALFARIA. En este taller analizaremos el tema que es alquimia andina, ¿no? Y si se fijan ahí, pueden notar que está animales representando diferentes planos de la pacha, que es el cóndor representando al Hanan Pacha, el puma o a veces ocasionalmente el tigrillo, pero generalmente el puma representando al Caipacha, que es como la tierra entre auras o el plano entre el cielo y la tierra. Y está el Amaru representando al Ucupacha, que sería como el mundo subterráneo, ¿no? O la fosa áurica. Si se fijan, también hay más simbolismos porque hacen referencia a los elementos, que es las nubes, las montañas como una representación de la tierra, el fuego, el agua. Está el hombre representando a la fuerza solar y la mujer a la fuerza lunar, etcétera. Entonces también si se fijan hay fechas. Esto tiene que ver con que la chacana es un símbolo fundamental para el pueblo andino, dado que describe las fechas del año y acorde a ello describe las celebraciones que tienen que realizarse. Por eso es coyuntural dentro de la alquimia andina, si bien no en toda en toda la región andina, puesto que esto es digamos surgió más en las sociedades que interactuaron con lo que fue conocido históricamente como el Tahuantinsuyo. Ya lo que es otras regiones a las que no alcanzó a llegar tanto el Tahuantinsuyo tienen otros principios de forma de entender a la vida, que de hecho también analizaremos gradualmente en este taller, pero partimos de la idea que estaba más estandarizada en la América precolombina. De hecho diría el Abya Yala, que Abya Yala es el término que se le utiliza en una suerte de neoindigenismo para referirse al término tierra de sangre vital, y era de origen de la actual región del Panamá. En cualquiera de los casos, este símbolo es como el punto coyuntural de la cosmovisión andina, del Tahuantinsuyo específicamente, es lo que manejaban los incas y es, digamos, el equivalente a la cruz cristiana dentro de su propia cultura. Si vemos aquí está la lámina de alquimia andina, que fue una representación de la cosmología inca por Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua en el año 1613 y tomada del templo del Curicancha del Cusco. ¿Qué significa esto? Que esta mural es la representación alquímica divina que tenían en el principal templo del Imperio Inca antes de la conquista española. De hecho, estaba grabado en una plancha de oro, según se describe, y había otras tantas que estaban tanto en oro como en plata, y cada una describía simbología alquímica que servía para sus propios ritos, sus propias tradiciones o ceremonias. Si se fijan, hay un conjunto de elementos elevados que de hecho poco a poco, porque la idea de este curso es más bien primero familiarizarnos con los conceptos básicos del andinismo antes de entrar a profundidad en cada una de las temáticas a fondo, ¿no? O sea, porque si nos ponemos a estudiar este mural, realmente tendríamos que hacer un estudio simbólico, alquímico, mucho más elevado, y además de que solo partiríamos del conocimiento de este mural. Entonces es preferible que vayamos avanzando poco a poco y nos vayamos familiarizando con los conceptos, símbolos, etcétera. En todo caso, ahí está presente para que si usted quiere ponga pausa, observe o le busque también por internet para que le encuentre en una mejor resolución y pueda ver todos los elementos que están aquí. Esto no es algo que parte del principio andino registrado. No me sorprendería que hubiese algo así como los principios herméticos en el andinismo antiguo, pero si es que es el caso habría sido cifrado a través de quipus, y dado que se desconoce el ciframiento que tenían los equipos antiguos, pues es un conocimiento de momento suspendido, diría yo. O sea, podríamos decir perdido, pero yo lo considero más bien suspendido. En cualquiera de los casos, me parece que es una interpretación mística bastante funcional para conocer las visiones espirituales de básicamente todas las culturas alquímicas del mundo. Así que empezamos con el primer principio, que es el principio del mentalismo. Dice, mentalismo, el todo es mente, el universo es mental, el todo es el conjunto totalizador, nada hay fuera del todo. Miren, esto es muy interesante porque el pueblo en general, en algún momento de la existencia, ¿no? Quién sabe si siempre lo nota o en algún momento profundiza en ello filosóficamente, pero ve al entorno, ¿no? Ve las montañas, ve los ríos, las nubes.
Hasta ese momento el ser viviente en general ha interactuado con la espiritualidad, ¿no? Todos los animales interactúan con la espiritualidad, incluyendo de hecho las plantas, porque si uno ve un árbol, debe entender que el árbol también tiene un apu, tiene un espíritu. Entonces, nosotros ya partimos del conocimiento de ciertos ídolos, de ciertas entidades que trascienden el plano terreno. Pero para llegar a una comprensión profunda del todo y valorarle en su justa dimensión hay que trascender al ídolo elegido o al que se le tenga como por respeto y observar a la totalidad. La humanidad en general suele decirlo así, de manera discursiva. Yo he visto a judíos ortodoxos mencionarlo, está en la filosofía taoísta, está en la filosofía andina cuando se habla del Ilia, está también en la cultura mesoamericana. Creo que los católicos son como que los que de alguna manera menos manejan el concepto, pero a la larga si tú se lo dices de esta forma, creo que ellos van a estar de acuerdo y es que Dios es todo. Es todo. O sea, el catolicismo no es excluyente de esta verdad, solo que la interpreta con un paradigma un poco diferente cuando habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero al fin y al cabo nos referimos al todo. La cuestión es que el ser humano tiende a ignorar al todo y enfocarse en una representación que tiene para el todo. O sea, es como por decir, si para mí el todo es el todo, o sea, la propia palabra todo no representa la totalidad del cosmos, sino que es más bien una fracción del cosmos, solo que hace alusiones como una aspiración. Y sin embargo, el ser humano crea palabras que son generalmente terminan volviéndose la representación de los dioses como símbolos, ¿no? Símbolos que pretenden representar la magnificencia de Dios y es que son como configuraciones o códigos lingüísticos, simbólicos para que una persona pueda interpretar y decir, ah, de esta manera uno puede ascender, porque es así, es como una especie de un mapeo del subconsciente que te ayuda a trascender. Pero si te vicias en el concepto y adoras al concepto, dejas de adorar al todo, y es lo que generalmente ocurre con la humanidad. Por ejemplo, los judíos, aunque digan que para ellos Dios es el todo, evidentemente ellos no adoran a la totalidad del universo. Tienen sus propios énfasis culturales y se rigen de una manera incluso estricta en ello. En cualquiera de los casos, cuando digo que todo es mente, el universo es mental, también quiero enfatizar un tema importante y es cómo funcionarían las leyes del universo, en todo el universo, si el universo no fuese por sí mismo consciente de sus propias leyes. Es decir, el universo no puede simplemente trabajar toda su naturaleza sin que existan leyes preconcebidas que apliquen en todos los campos. Significa que cada elemento del universo es, como mínimo, consciente de las leyes que le conforman, como mínimo. Entonces, sabemos a base de este hecho que el universo parte de una matriz mental, solo que hay diferentes niveles de conciencia o manifestación de conciencia. Bueno, vamos en el segundo principio y es el principio de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Afirma que este principio se manifiesta en los tres grandes planos, el físico, el mental y el espiritual. ¿Qué significa esto? Bueno, yo lo he visto en manifestarse en diferentes formas, tanto maneras virtuales como maneras físicas. El ejemplo más llamativo es el de los árboles y de hecho es un ejemplo bastante bonito porque tú ves que el árbol simbólicamente es como tiene un magnetismo, tiene una conexión con la madre cósmica, ¿no? Entonces tú ves que el árbol crece, pero así como crece hacia arriba, tiene que crecer hacia abajo. No es que el nivel de altura que tiene es proporcional al nivel de abajo en el sentido más estricto del término, sino que si tiene que crecer hacia arriba, tiene que crecer también hacia abajo, pero no necesariamente se crece tanto hacia abajo como arriba, eso ya depende de la planta, pero se crece porcentualmente, eso sí, sí se crece porcentualmente. Eh, no en el sentido, digamos, simplista del término, ¿no? De que el árbol crece 1 metro y así 1 metro crece la raíz. No, sino que es como cada árbol tiene, digamos, su propia ecuación con la cual se gesta tal porcentaje de crecimiento en la raíz, tal porcentaje de crecimiento en las ramas, acorde al tipo de planta. En fin, también lo podemos ver si se lo piensan en los rascacielos, porque para que un rascacielos sea más alto, la infraestructura subterránea también tiene que ser más profunda y grande. Es un principio de correspondencia. Eh, Incluso diría que esto se puede calar a nivel energético en la manifestación de las sociedades. Cuando llegan los momentos más oscuros, luego están momentos increíblemente luminosos. En un sentido
ambiguo, porque no es como que hay un momento luminoso pleno para la humanidad, nunca lo ha habido, pero tampoco ha habido un momento pleno de oscuridad, pero sí hay momentos más oscuros que otros. Y las culturas generalmente tienen un término para ello, pero no entraré mucho en detalles en ese asunto. Luego está el tema de vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Y esto es algo que la ciencia sí corrobora de manera plena porque como todos somos sí, engranaje, un mecanismo, un conglomerado de átomos, el átomo por sí mismo tiene la particularidad de funcionar hasta un punto como onda y otro como partícula. Hay quienes se enfatizan más su cualidad de partícula y otros su cualidad de onda, pero al fin y al cabo el átomo en sí, sea en partícula o como onda, es un elemento vibratorio en el cosmos. Y es acorde a esta vibración que se manifiesta y fluye la energía y que se manifiesta por ende la vida, porque la vida es como una especie de confluencia energética que ocurre. De manera eléctrica, visto de manera eléctrica, todo está en movimiento y esto es lo que genera, digamos, el campo electromagnético que conforma la totalidad del universo. Está el principio de polaridad, todo es doble, todo tiene dos polos, todos su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. En efecto, si uno piensa en Dios como pensaría en el todo, o incluso puedes excluir la palabra Dios, aunque yo no lo recomendaría porque no le veo el porqué, pero si quieres, si te incomoda la palabra. La cuestión es que si uno piensa en el todo, ¿no? Pensamos en el todo, podríamos ponernos una paradoja como es la siguiente, la de que si Dios es tan magnífico y tan omnipresente, ¿podría entonces crear una piedra que no pudiera moverla ni él mismo? Y esto nos lleva a un principio contradictorio, ¿no? De que si es que Dios crea la piedra que no puede levantar ni él mismo, entonces no es omnipresente, pero al mismo tiempo no lo es y no puede crear la piedra. Pero es porque el concepto de la paradoja es en sí absurdo. Se anula ante la realidad, porque es como si pretendieses excluir al todo de un fragmento de sí mismo. O sea, excluyendo al todo de una piedra, por ejemplo, no tiene mucho sentido. Más bien a eso se refiere con que hay paradojas que pueden reconciliarse, porque ya en un plano total, si uno piensa en el todo, pero en el todo todo, o sea, se da cuenta que tanto la nada es el todo, tanto la mentira deliberada es el todo, la mentira inconsciente o provocada por imprudencia es parte del todo, pero también la verdad convicciosa es parte del todo. Entonces el todo es tanto la incoherencia, el acto incongruente como el acto congruente, lo es todo en el todo. Y esa parte es como, creo que muy chocante porque la gente sí, la mente, ¿no? Parte de un sesgo, un conjunto de sesgos culturales, éticos, etcétera. O sea, de alguna manera tenemos los bloqueos que tenemos por cómo está configurado el mundo con el que interactuamos, pero en la práctica es así, el todo es tanto la mentira como la verdad, tanto la incoherencia como la incongruencia. Luego tenemos al quinto punto que es ritmo, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda, el ritmo es la compensación. Esto es muy interesante porque puede verse desde una perspectiva incluso antropológica, pero ya vamos a eso. Primero les voy a dar una metáfora súper práctica para comprender este punto. Imagínense cuando ustedes están lavando los platos que dejan lleno lo que es el lavabo, ¿no? Y cuando dejan escurrir el lavabo, notarán que se genera un hueco, una suerte de vacío en el medio del lavabo. Y lo que ocurre es que el agua está fluyendo hacia abajo por su peso, pero como la tubería está ocupada por el volumen del aire, el aire también tiene que ascender y refluye hacia arriba. Entonces, mientras el agua fluye hacia abajo, existe un reflujo correspondiente hacia arriba. Esto ocurre en igual medida en fenómenos como los huracanes, que es el concepto exacto de que el viento nunca es estático, siempre está fluyendo y refluyendo. Se conglomera en un huracán, luego se dispersa y se transforman luego en tifones, puede ser, u otros fenómenos climatológicos que rodean al mundo. Y como les decía, esto puede ser visto de manera antropológica porque incluso me atrevería a decir que mientras más radical es un polo político en la sociedad, más se radicaliza el otro y existe una correspondencia en la que si es que existe, por ejemplo, un partido comunista, existe una suerte de propuesta con características nacionalistas fascistas o ultranacionalistas pero con énfasis no tan populares sino más elitistas.
Entonces suele, por lógica, ocurrir esta polaridad dual. De hecho, yo pertenezco a la Administración Andina del Ecuador, en la que puedo dar fe de que de alguna manera cósmica se ha dado una correspondencia en polaridades políticas, siendo que tuvimos 10 años de una izquierda que gobernó bastante bien. Se hizo proyectos importantes para el Ecuador y luego vino, en este momento llevamos, me parece, 7 años. Sí, 7 años de un gobierno de derechas. Bueno, no es uno, son varios, pero en la práctica actúan como uno porque lo que cambia es la forma errática en la que se proyectan, pero sus intenciones políticas, sus reformas, sus propuestas siempre son las mismas. El hecho es que así como hubo luz, luego hay oscuridad. Es muy curioso, yo lo percibo así y creo que fue también así en la fenomenología tanto china como en la fenomenología rusa, que se tuvo que llegar a los extremos de la tiranía monárquica para que la sociedad crease un concepto antagónico a la monarquía. Pero era antagónico en el contexto histórico, ¿no? Es otra cosa. Bueno, en cualquiera de los casos seguimos con el sexto punto. Causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley y la suerte o azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Miren, esto es muy interesante, pero el tema es que es como una manifestación de Dios en el que solo el que quiere ver, solo el que está preparado emocionalmente para ver, lo verá. Por eso es como que al final de cuentas es un tema polémico porque otras personas tienen un blindaje en el corazón. Es en el corazón donde no lo ven, en el corazón donde no lo saben. Porque yo puedo dar fe personal de que he tenido experiencias en las que el cosmos me dice, estoy vivo y te estoy observando. Más o menos estate atento que aquí estoy, ¿no? Es algo así, o sea, yo lo he percibido así con situaciones, especialmente cuando ocurre algo que sí ocurre en la vida, y creo que hasta las personas supersticiosas, no supersticiosas, sino más bien las personas, es la antagonía, superstición, escépticas, sí, las personas escépticas son más bien como que dicen, no, imposible, no, no es así, no, no es como se da, pero si uno lo ve, lo sabe. Y me refiero a la fenomenología de los sueños. Discúlpenme, me fui por un momento. Lo que ocurre es que en la fenomenología de los sueños puedes tener un sueño en el que digas, parece que mañana va a ocurrir más o menos esto o aquello. Y pasa. Y suele ocurrir hasta las personas escépticas. Entonces, cada una de estas cositas son como pequeños destellos de conciencia universal que mueven los hilos del universo. Miren, por ejemplo, muchas personas podrían tener un análisis histórico con un sesgo ético sobre la Segunda Guerra Mundial, que los nacionalsocialistas esto y aquello, o los soviéticos esto y aquello, los gringos, los británicos, etcétera. Pero yo lo veo más como una situación de causalidad. Por ejemplo, muchas personas reconocen el liderazgo militar de el Tercer Reich. La cuestión es que hasta un punto tiene sentido y hasta otro en realidad fue causalidad, porque la razón por la que Alemania ingresó y tomó control tan fácilmente sobre Francia fue una situación muy de predestinamiento, y es que unos días antes, muy poco antes de la invasión alemana que se iba a dar en realidad por Bélgica, sí se iba a dar por Bélgica, un aviador alemán parece que después de salir de tomarse unos tragos, él atravesó sin desearlo por la niebla que había en su avión, atravesó el territorio, la frontera Bélgica con Francia y llegó a Francia. Me parece que era Bélgica, no recuerdo bien si es que llegó a Bélgica o a Francia, creo que era Bélgica, claro, porque no entraban todavía a Bélgica. El hecho es que entra accidentalmente a Bélgica, le capturan, encuentran que era un espía, se ve que él tenía en mente, o sea, él llevaba información sobre que el Tercer Reich tenía en mente invadir a Francia a través de Bélgica. Entonces, por eso los franceses se confiaron tanto en que tenían que defender ese flanco de Bélgica. Y cuando ocurrió esto, el Tercer Reich más bien notó que su plan iba a ser un fracaso porque ya se filtró, así que lo que hicieron es cambiar de planes de una manera así veloz, y lo que hicieron es meterse por el bosque de las Ardenas. Y esa fue la clave por la que los franceses se confiaron. Incluso cuando ya empezaron a ver los primeros informes sobre este suceso, no reaccionaron a tiempo, y ya cuando reconocieron lo que estaba ocurriendo ya estaban perdiendo la guerra, y en efecto la perdieron, al menos en ese instante. Fue algo que me parece un gran nivel de causalidad.
pero así como eso ocurrió por la causalidad, luego todos los demás fenómenos que ocurrieron tal y como estaba, digamos, predestinado, y acorde a eso vivimos la realidad que vivimos, que tiene también una intención a largo plazo, es decir, todo lo que ocurre hoy tiene una significancia que durará siglos. Vamos al último principio, que es el principio de género o generación. La generación se manifiesta en todos sus planos, todo tiene su principio masculino y femenino, activo y pasivo. Los dos géneros existen por doquier. En el plano físico es la sexualidad, y de la unión de los dos y de las dos polaridades surge la creación, la generación. Pero en este núcleo mismo de lo que llamamos materia, se manifiesta este principio en forma de atracción y repulsión de partículas subatómicas, creando el universo material que conocemos. Bien, esto hay quienes le dan una interpretación energética a profundidad, es algo más metafísico. Yo no me meto tanto en eso porque no soy tan docto, pero sí podríamos entender que el principio de género y generación, que se corresponde también perfectamente a la perspectiva de, de lo que son los géneros sexuales. En ese sentido, uno puede ver que se replica hasta en la ingeniería, porque si uno toma un tubo de PVC, ¿no? Se intenta hacer una conexión de tubería, se dará cuenta que hay piezas macho y piezas hembra, una para que ingrese y otra para que sostenga la otra pieza. Es muy interesante. Em, Así que podrías concebir todos estos 7 principios herméticos como un manual para entender la vida en general. Al menos esa es mi percepción. Por cierto, me descuidaba en el nivel de la polaridad. La mencioné, pero no hablé a profundidad, aunque creo que es bastante obvio, pero de todos modos no lo mencioné. Y es que la polaridad se nota en el campo eléctrico y energético del universo mismo. O sea, todo se carga en un polo positivo y negativo. De una u otra manera, incluso lo que podría ser la antimateria no la conocemos en su profundidad, pero es obvio, se sobreentiende que tiene igual dos polos. Entonces son dos polos los que constituyen la unidad. Entonces es bueno entender el cosmos desde un principio dual, como una metáfora, como una simbología de lo que es, ¿no? Pero ya si nos vamos al principio más profundo del todo, el todo es un ente único. No es más que como una pila que tiene dos polos, pero es una sola pila. Dicho esto, seguimos, y aquí tengo una propuesta que es de mi autoría, porque sobre la interpretación de los elementos por parte de la cultura andina, lamentablemente, como es un rasgo de la alquimia importante, también fue herido en la historia. No sabemos qué tanto podamos recobrar del conocimiento antiguo y digamos qué tan profundizado lo tenían, pero como la idea de este centro no es solo repasar el pasado, sino también traer a colación un movimiento neoandino a esta generación, me he permitido dar mi propia interpretación a base un poco de lo que yo concibo en los elementos, lo que sería más bien un material del alma. Es decir, yo pienso en los elementos del cosmos más bien como los elementos del alma, porque me parece que existe una proyección subconsciente mental dentro de nosotros sobre los elementos que se conjugan en la naturaleza. Y así lo iré explicando. En el primer punto es aire, le represento con un arte que es el arte musical. Es decir, cuando nosotros manifestamos el arte musical, mostramos ser diestros en lo que es el manejo del aire. Es como esa serie. A mí me gustaba mucho cuando era niño la serie de Avatar, la leyenda de Aang, no sé quién la haya visto. En cualquiera de los casos, no me gusta mucho referenciar series, a decir verdad, preferiría omitirlo, pero creo que debo reconocerlo. Fue una de las principales inspiraciones que tuve para esta representación, y es que a quién no le gustaría ser algo así como un avatar, ¿no? Un maestro de los 4 elementos. Pues bueno, por tener creatividad me pareció bonito mentalizarlo así, que el aire es representado a través del arte musical. Si es que uno es un maestro en la música, es un maestro en el aire, porque en verdad la música hechiza a las personas, te permite ascender a ciertos niveles de conciencia o bajar a ciertos niveles de conciencia. Si tú escuchas música, yo que sé, una orquesta sinfónica, hace que asciendas en niveles de conciencia, y si es que escuchas black metal es para descender en niveles de conciencia. No lo digo en un sentido despectivo, pero a decir verdad es la verdad. Es la verdad. Eh, Luego, si observamos, también está el elemento fuego, que se manifiesta a través de la sexualidad, y es bastante equiparable, ya que si tú pones en una hoguera un leño y otro leño, son dos elementos distintos, separados entre sí, pero que en la flama son una misma flama. Y es lo mismo en el acto de la sexualidad, porque es un acto
de unión energética en el que dos son uno, son una misma flama. Pero asimismo, como el fuego es intenso, el fuego puede quemar. Y la sexualidad creo que todos entendemos que en efecto puede quemar y bastante. Y evidentemente en este caso como es algo alquímico, no nuestro cuerpo, pero sí nuestra alma. Y quema, en verdad quema. Cuando uno no es discreto con cómo intima y con quién intima, en qué términos, es algo que flagela el alma, en verdad. Luego está lo que es el agua, que sería la representación en un plano visual. Y es que el agua es el primer elemento que teníamos para ver nuestro propio reflejo de todo lo que había, ¿no? Entonces, es a través del agua que tenemos una introspección profunda. O sea, yo pienso que el agua fue el primer elemento con el que tuvimos una introspección profunda, porque al vernos en el agua, al ver nuestras fases, yo creo que los seres humanos primitivos se habrán preguntado qué somos, qué soy yo en particular. Y ahí es cuando cabe una situación súper mágica del arte visual, y es que habla del subconsciente de manera muy pura de una persona. Y es que, miren, si un león ve el reflejo de una persona en el agua, le da igual si es que es bella o bonita a nuestros ojos humanos. O sea, el león tiene otra perspectiva del mundo, entonces no le va a generar esa reacción, quizá le dé hambre. Eso quizá no necesariamente, pero quizá le dé hambre. Pero no va a pensar en qué ser humano tan hermoso o qué ser humano tan feo. Más bien, si lo percibe, si era algo más bien en un tema energético, supongo. Y lo curioso es que en el caso del ser humano es más o menos lo mismo. O sea, cada cuánto ves a alguien decir este animal es un animal feo y este otro de la misma raza es un animal bonito. Sí pasa, pero no es algo muy usual, muy generalizado. O sea, digamos, para comprender mejor este nivel de abstracción, piénsalo en los árboles, o sea, como algo que vemos con más neutralidad. El elemento que embellece a una figura es lo que está dentro de uno. O sea, si uno ve en el agua nuestro reflejo y dice, qué bello es mi reflejo, es algo que está dentro de uno. Si uno ve en el agua el reflejo de la luna, no necesariamente tiene que parecerle bello. A muchas personas creo que no les parece algo tan inspirador. Hay animales que lo ignoran. Pero en el caso de otros seres humanos que son más sensibles, ven en el reflejo de la luna algo bellísimo, pero es algo que habla de su impresión interior. Por eso lo visual es una forma de acariciar de manera directa el alma de las personas, si sabes conectar con ellas. Luego está el arte de la tierra, que es demasiado obvio, ¿no? Energéticamente proyectamos nuestra energía electromagnética a través de la tierra cuando danzamos. Y existe una reciprocidad porque también asimismo absorbemos o interactuamos con la energía de la tierra. Es una interacción perfecta, exacta con la tierra, con Alpa Mama. Es un principio vital para ciertas ceremonias. No sé si todas, pero creo que una gran cantidad de ceremonias dan gran valor al tema de la danza porque es una interconexión con la tierra. De hecho, es una forma de conectar cielo y tierra porque nosotros somos como la conexión, el punto intermedio con el cielo, y al bailar nosotros nos conectamos en profundidad con la tierra, y es también un movimiento un poco aerodinámico, ¿no? Al que se tiene en el baile, por darle un término. Así que también interactuamos con el viento, pero el énfasis principal es con la tierra. Y finalmente está el elemento mente, que aquí le puse magia, también puede ser éter, como se le denominaba en textos ocultistas antiguos. Incluso en el andinismo podría quizá caber en el término ilia, porque ilia es como vacuidad, nada, pero al mismo tiempo es el principio del que todo surge. Yo le concibo también como el espacio-tiempo en sí mismo, un elemento que es ajeno a la materia como la entendemos, pero que es formador del todo. Es el éter, quizá es el vacío, quizá es simplemente un nivel de vibración menor. Yo creo que es un nivel de vibración menor. No sé si se llega a un vacío completo, pero si es que se llega, pues incluso ese principio de vacío absoluto, tengo entendido, es el que irradia los primeros niveles de vida. Entonces es de ahí de donde proviene el cosmos. Es el espacio-tiempo, es la mente, es lo que manifiesta la magia y las ondas vibracionales. Me soné muy buena onda con eso de las ondas vibracionales. De aquí tenemos 5 pilares filosóficos de Ilia Paliacta. Ilia Paliacta. Este es un concepto que es igualmente de autoría propia. De hecho, lo que les estoy enseñando ahorita es una interpretación del cosmos a partir de la cosmovisión del Centro de Estudio Andino y Salfaria, ¿no? Entonces, esta es de mi autoría, de hecho saldrá en un libro llamado Adagio de Alejandría que estaré publicando dentro de poco, pero no me arriesgo a decir en este instante la fecha. Bueno, es un conjunto de elementos importantes que de hecho para entenderlo mejor vamos a irlo viendo elemento por elemento.
Aquí tenemos el maná liáctico. Liáctico es una alusión a la liacta, que es pueblo, ¿no? Pueblo, pero tiene una profundidad mayor en el quichua y en el quechua. Y maná es una alusión que también hago en sí mismo al nutriente. ¿Por qué los símbolos son así, no? En realidad quiero que se fijen en el primero, en el que está hacia el lado izquierdo. Es una esfera que tiene un anillo como Saturno y una aura dorada. La intención de esa representación es que el aura morada es como un aura que representa el estado de la vida hacia la putrefacción, mientras que el aura dorada es una representación del nacimiento, y esto es algo per se o más bien quiero decir perenne en toda forma de vida. Por ejemplo, si uno se fija en un fruto, el fruto tiene nacimiento, surgimiento y luego tiene putrefacción. Entonces, todo ente viviente es una confluencia de nacimiento y muerte. Entonces, son dos auras las que nos rodean, y estas auras pueden, digamos, manifestarse en mayor escala acorde al nivel cúspide de influencia, al nivel cúspide quiero decir de edad que uno tenga, ¿no? Eh, por eso está el siguiente símbolo, que es el sol negro. Me basé en el sol negro, que es un símbolo originalmente nórdico. El que está en el interior y es de color morado es el sentido que tenía el sol negro del palacio de Wewelsburg, un palacio que era un núcleo ocultista de la Alemania Nacional Socialista, y atrás está el mismo sol negro pero en un sentido invertido y con color dorado. Eso significa que el color negro es como el sol negro en sí mismo, porque esa es la representación del sol negro, es como que el aura de putrefacción del universo, eso es su significado original, pero si yo le invierto y le doy color dorado, es una forma de complemento simbólico y representa lo que les mencionaba, el aspecto contrario, el aura del nacimiento o renacimiento y la frescura del mundo. Planteo los dos porque ambos me parecen funcionales, conjugables y apropiados para un estudio simbólico profundo que estaremos desarrollando a través de este centro poco a poco. Luego está el símbolo del cuerpo liáctico, que tiene la forma de un iliapa, que iliapa, piensen en el iliapa como la forma del rayo, pero también la forma de los nexos nerviosos o de los árboles. Y es que la idea de plantear al iliapa liáctico, mejor dicho, de plantear al cuerpo liáctico con la simbología del iliapa, es que toda la vida me parece que tiene la misma forma que un iliapa. Incluso nosotros como seres vivientes, si uno se fija, nuestras venas tienen la forma de un iliapa, son ramificaciones con núcleos nerviosos. Y esto lo puedes ver también en las carreteras que conforman un país, lo puedes ver en las vías respiratorias que uno tiene, disculpen. En general, el Illapa se proyecta en muchas formas, símbolos del universo. Los árboles propiamente, como les mencionaba antes, pero también pueden ser los acuíferos. Por ejemplo, si uno se fija en la forma de los ríos en el Amazonas, es la forma de un Illapa. El Illapa mismo es eso. El rayo tiene esa forma, es la forma en la que se proyecta la energía. ¿Y cómo es que nosotros, como seres vivientes, somos un Illapa a macro escala? Bueno, piensen en el espacio-tiempo como un plano cartesiano de 4 dimensiones. La cuestión es que nosotros, como tenemos la percepción de las 3 dimensiones, solo percibimos como el movimiento menos y, menos x, más x. Pero nos olvidamos que hay otro plano de movimiento que es el espacio-tiempo, y en este nos movemos también como un vector. De nacimiento a muerte nos movemos como una onda que se va proyectando en forma de un vector, pero si nos vamos al punto de origen, notaremos que tenemos un árbol genealógico en el que partimos de nuestro padre y nuestra madre, que a su vez se van ramificando, y esto ya tiene la forma de un iliapa en el espacio y tiempo, porque si lo ves en retrospectiva, espacio-tiempo es como un vector que se va proyectando en la forma de un rayo, la forma de la vida misma. Y es en este caso el color negro y el color blanco, porque lo que yo manifiesto en vida es la proyección del Kamaknin, bueno, Kamaknin, Kamanken, tiene diferentes pronunciaciones, pero es un término que en quichua se refiere a la energía vital. Es porque la energía vital que yo proyecto en este instante proviene de seres vivientes que yo he depredado, que yo he adquirido su energía y la he proyectado en mí, ¿no? Un pollito, una carnecita, las legumbres, hortalizas, el arroz, etcétera, eran seres vivientes de los que yo he consumido su energía. Entonces lo que se manifiesta en forma luminosa como la proyección de la energía misma
es también la proyección de la energía absorbida. Entonces no hay destello sin sombra, y es en la misma medida, porque la misma cantidad de vitalidad o Kamaken que yo tengo es la misma cantidad de Kamaken que yo he absorbido de otras vidas. Esa es la sombra que queda del Liliapa, es la forma que también tiene el cuerpo. Por eso el Liliapa le concibo como una sombra y como un rasgo luminoso, porque es aquello que tomamos para luego proyectarlo en la en cómo confluye la energía en la pacha, ¿no? En el espacio-tiempo. De aquí también tenemos Aura Liáctico. Este es muy interesante porque el símbolo pretende ilustrar en realidad dos alas, y es que yo me inspiré en una frase del libro Drácula de Bram Stoker, en la que un personaje, me parece que el nombre era Renfield, que hacía de loquito. Él menciona que los antiguos hacían bien en representar el poder de sus facultades psíquicas con las alas. Me llama mucho la atención porque yo concibo las auras a las alas, o sea, como una metáfora, como una simbología del campo o aura electromagnético. Por eso, de hecho, yo lo ilustré así, porque tiene la intención de representar sutilmente un campo electromagnético al mismo tiempo que unas alas. Por eso está configurada de esa manera. Y si se fijan, tienen el destello negro y el destello blanco porque digamos que así como las alas tienen el color verde, que es la representación del Ucupacha, y azul, bueno, más bien cardenillo, que es la representación del Hananpacha. Esto no sé si les comenté, creo que no. El verde representa al Ucupacha, el plano subterráneo, y el celeste o cardenillo representa al Hananpacha, el plano celestial. Y es que el plano celestial se manifiesta a través de las buenas obras, esos son los destellos blancos, y el plano subterráneo se manifiesta a través de las obras corruptas, esos son los destellos negros, porque también se fundamenta en la visión del yin y el yang. Pueden percibir perfectamente el color blanco y negro como el concepto del yin y el yang, porque también se corresponde, es una aplicación exacta. En última instancia, esto conecta con el campo electromagnético, porque en la visión que planteo desde el Centro de Educación Andina, Cisalfaria, es que comprendamos el aura como quien comprende el cuerpo electromagnético. Entonces, el cuerpo electromagnético que nos rodea es en realidad el que percibe los diferentes planos vibratorios en el universo, tanto los planos celestiales de alta conciencia como los planos subterráneos de la baja conciencia. Es el campo electromagnético, nuestro cuerpo electromagnético, el que lo percibe, y que a partir de la intervención o magnetismo que se corresponda con el uno o con el otro, surgen los actos buenos, luminosos, blancos, o los actos oscuros, corruptos, negros. Luego tenemos la voluntad liáctica, que si se fijan es lo mismo que el Liliapa. No lo voy a volver a explicar, creo que quedó bastante claro eso, pero quería mostrar que el Liliapa se corresponde también en la configuración de la voluntad popular, en un sentido de que ningún pueblo es unánime de pensamiento, y esto es porque a mí me incomoda cuando pretendemos que todos pensaríamos igual y el sistema funcionaría de una manera utópica en la democracia. La democracia está configurada de una manera en la que es más bien disfuncional y corrompe la capacidad de convivencia entre sociedades, porque más bien vuelve más fácil que las personas se polaricen en uno o en otro sentido, pero que sean antagónicos. Lo que pasa es que todas las naciones tienen un nivel de dualidad, y a lo que me quiero ir con esto es en un sentido más antropológico, de hecho, porque para mí voluntad liáctica es lo referente al gobierno, el gobierno individual de uno mismo o el gobierno nacional, pero yo quiero que esto se entienda como una interpretación factible para el cosmos en general, porque si yo soy la conciencia de una colmena de trillones de células, pues los gobiernos, que son sino lo mismo, pero solo que con la diferencia de que es de millones de personas, pero también millones de seres vivientes como vaquitas, como perritos, que son parte de la simbiosis nacional, etcétera. Y la cuestión es que el gobierno se tiende a polarizar en uno o en otro sentido, porque todo en el universo se polariza, sigue siendo uno pero se polariza. Pero ¿cuál es la diferencia que puede existir entre los pueblos? Bueno, si uno se fija en China, existen ramas del Partido Comunista Chino, que es como que piden reformas en un sector, por ejemplo, que sea más permisible el sector bancario privado en China, pero hay otro que en cambio es como que no, seamos más rígidos y limitemos más el crecimiento de grandes oligopolios bancarios privados en China. Entonces es como que existe ahí dos fases, dos polos, pero como están unidos bajo una dirección estructural, digamos, bien planteada, bueno, diría que funciona bastante bien ese sistema. Entonces se permite que exista un nivel de ecuación, unidad e interlocución ordenada para que haya simposio, y el gobierno, el Estado en general,
tome resoluciones sobre diferentes áreas. No las toma toda la cúpula política, sino que es todo el Estado la manifestación mismo de la voluntad diáctica. Es como en las repúblicas, nosotros tenemos la disyuntiva de derecha, izquierda, socialismo, capitalismo, o bueno, más bien diría libertarismo, porque el capitalismo en realidad no es derecha de manera explícita, pero eso es un tema aparte. La cuestión es que al estar divididos en estos dos polos, si uno se fija en los congresos de los países republicanos, notará que existe la manifestación tanto del sentido derecha como del sentido izquierda, y de hecho, acorde a cuál sea más fructífero para el desarrollo político, como lo retrata la simbología de este Iliapa, se manifestará más concentración energética. Como se le ve en la flecha más grande, es como un símbolo de que en un sentido energético puede haber mayor capacidad de manifestación energética. Esto, por dar una homologación también en el mundo árabe, o islámico más específicamente, lo podemos ver entre el polo chiita y el polo sunita. Son un mismo pueblo islámico, rigen bajo el mismo Dios, las mismas tradiciones antiguas, pero al mismo tiempo son dispares en unos aspectos que sutilmente terminan creando los dos polos dentro de un mismo ente cosmológico. Así está el pueblo chiita, el pueblo sunita. Hay otros, pero esos son como los dos polos principales de debate dentro del mundo islámico. Finalmente tenemos el alfarruz liáctico, que es una representación de las leyes que conforman a un pueblo, y está planteado con el color amarillo y morado porque representa igualmente aquellos tratados que caducan y aquellos tratados que resurgen. Por ejemplo, hoy en día está muy en boga la idea de que el veto del Consejo de Seguridad de la ONU ya está obsoleto. Entonces hablamos de que si es que esto cambia en unos cuantos años, este sería como un tratado humano, tratado entre naciones, que está en proceso de putrefacción. Por eso es morado. En cambio hay procesos, tratados internacionales nuevos que resurgen, esos son los dorados. Y está con la forma de la chacana porque la chacana es muy simbólica en la cultura andina, dado que determina o constituye, y esa es la palabra clave para entender el alfarruz. El alfarruz es un fonema, una palabra que planteo yo, pero me parece que su intención es como exteriorizar el concepto de la jurisprudencia y las leyes a un plano filosófico universal. O sea, piensa que las leyes, la jurisprudencia como la conocemos, proviene de una esencia que es nata en el cosmos. O sea, el cosmos por naturaleza ya tiene este principio que termina convirtiéndose en jurisprudencia. Y mi idea es como abordarlo desde una manera filosófica, cosmológica. O sea, es algo mayor, algo que pretende estudiar el universo. Es como volver al químico, el estudio jurídico. Es algo así. En cualquiera de los casos, la idea es que se pueda homologar el término alfarruz con la palabra constituido o tratado. En una nación, por ejemplo, un alfarruz nacional sería la Constitución Nacional. Y es lo que decía sobre la ONU. O sea, hay tratados que están ya obsoletos, entonces son tratados que están con el aura más bien morada, y otros que están por surgir son tratados de la aura dorada. Y debemos entender que no todo lo que cambia al universo, o en particular las sociedades humanas, se da desde un plano legal. Más bien hay un nivel, a mi criterio, de legitimidad en lo aparentemente ilegal, no por ello enfáticamente inconstitucional o institucional e ilegal, pero me parece que hay un nivel en el que cuando los sistemas ya se vuelven obsoletos, si no se les ha cambiado antes de que se vuelvan demasiado obsoletos, entonces habrá una contrarrespuesta en la que habrá un conjunto de nuevos tratados al margen de la ley oficial, que serán novedosos, nuevos, y que eso sí estarán en vigencia. Y es cuando no se modifican las leyes o los tratados en el momento correcto, simplemente dejan de ser válidos de manera espontánea, puesto que su aura morada ya les ha depredado del todo. Aquí tenemos también una parte importante de lo que constituye el emblema de Lilia Paliacta, que son justamente las esvásticas. Estas esvásticas les voy a mostrar, aquí está, son de origen recuay, pero antes de ir con esto, quiero que se fijen, estas esvásticas yo no me las he inventado, las he tomado de un libro que registra diferentes símbolos históricos de las regiones precolombinas, y le he puesto estos colores que me parecen apropiados porque, bueno, y este es un aspecto que me olvidé de mencionarlo, este va con el plano 1, discúlpenme aquí si cometí una falla, y es que la esfera de color rojo, que
se manifiesta aquí en este símbolo, ¿no? En el que está a la izquierda en particular, que tiene forma de Saturno. Esta esfera roja representa con el rojo el color del Caipacha. O sea, ustedes vieron que el verde y el cardanillo representa al Ucupacha, al Jananpacha. Pues el que representa al Caipacha sería el rojo. El rojo es el que representa la manifestación de los dos planos en este punto intermedio, y lo hace a través del color rojo. Por eso lo que es la vida, que es la manifestación en este plano terrenal, tiene el aura de nacimiento y de putrefacción. Es por eso el color rojo, porque me parece que esa intensidad corresponde al Caipacha. De ahí, más bien la simbología le cambio a una interpretación equivalente a la dualidad del yin y el yang, con el blanco y el negro. Sobre esta esvástica andina les diré: para enriquecer todavía más a esta obra, aquí dejaré reeditado en forma dual la esvástica andina, de origen Recuay, actual administración andina del Perú, según lo constata el libro de Iconografía andina e interpretación del simbolismo en antiguos tejidos peruanos. En su página 17, el uso correcto de las esvásticas debería ser en los dos sentidos. Es útil para meditar pensando en la dirección espacio-tiempo, en el sentido donde gira la Tierra, el sistema solar, y en última instancia se sincroniza con el caudal electromagnético de la Vía Láctea, el cual, el otro sentido, disculpen, es al poniente, y este representa la mirada a la dirección pasada del espacio-tiempo, y es que a su vez, curiosamente, la dirección hacia la que se dirige la luz emanada de las estrellas, al menos una parte de esta luz, discúlpeme, dices, y a su vez, curiosamente, la dirección hacia la que se dirige la luz emanada de las estrellas se refiere a que se proyecta en dirección pasado, pero no es que se viajan en el pasado, es que piensa en el pasado más bien como un vector, en un plano cardenal que incluya el espacio y tiempo. O sea, es más bien eso. A partir de aquí vamos a estudiar un poco lo que eran los 12 artes filosofales con los que podemos describir a un pueblo, y que son, digamos, los pilares para alcanzar un verdadero desarrollo nacional a través de lo que denominamos el Sumac Causay, es decir, la manifestación correcta armónica de estas 12 artes filosofales equivale a la manifestación misma del Sumac Causay en un pueblo, y se verá que de hecho no es cosa simple, porque se tiene que cuidar dos aspectos que, como vimos en la clase anterior, es arte filosofal del amarteramiento o aroma sexual, arte de la simbiosis con la Pachamama, o Alpamama, porque me inspiro en una ideología andina que se llama Alpamama, o hace referencia al Alpamama. Luego está arte del almacenamiento del conocimiento, arte de finanzas, arte de la alquimia o nuestra conexión con Dios, arte de la guerra o canción de sangre vital. En realidad, en el libro que voy a publicar le puse sangre vital, pero aquí le puse guerra por practicidad, para no entrar mucho en detalles. De ahí está arte de las leyes fundamentales, arte de la geopolítica y soberanía, arte de la medicina y salud, arte de la comunicación, arte de la esencia cultural o folclore, arte de la nutrición. Y para ir explorando estos temas iremos desde lo que es el arte del amartelamiento. Le puse, bueno, arte cosmológica, en realidad es arte filosofal, pero esa parte es un edit en particular que me quedó pendiente porque le modifiqué así en el libro, pero aquí le escribí así. En todo caso, podemos ver aquí en estas imágenes lo que son los huacos eróticos, que son representaciones sexuales que existían antaño, mas no debe interpretárseles como una suerte de pornografía primitiva, porque en realidad el erotismo no es lo mismo que la pornografía, y esto tiene una finalidad erótica. ¿Cuál es la diferencia? Que el erotismo, me parece, podría entenderse como el arte que estudia la sexualidad, mientras que la pornografía es más bien la sobreexplotación de la sexualidad en sí misma, a través incluso de los aspectos más bajos de la misma. En este caso, estos huacos eróticos podían tener finalidades rituales, ceremoniales o incluso de tradición familiar, y se tiene entendido que no se ha encontrado huacos eróticos con figuras que hagan referencia a la homosexualidad tanto en mujeres como en hombres, por lo que se entiende en ese sentido que esto también era como una especie de llamado a la reproducción como un sentido de la vida a los descendientes de los diferentes linajes o ailius. Era como una especie de recordatorio, y quizá, quién sabe, haya tenido una similitud limitada en comparación al Kama Sutra, ¿no? O sea, no me sorprendería que hubiese tenido ciertas significancias, pero en particular es algo más como ceremonial. Si bien quizá en algunos casos podría haber sido utilizado en ceremonias
con matices más pornográficos, ciertamente. Yo no puedo descartar que haya sido así, pero según historiadores se le concibe más como una especie de recordatorio para las simientes que vienen de que tienen que reproducirse, ¿no? Luego entramos en el arte cosmológica, bueno, es más bien el arte filosofal de la simbiosis con Pachamama, o Alpamama. Bueno, puse Pachamama en un sentido de que debemos entender que pertenecemos a una biosfera. La Pachamama se traduce como madre cósmica y existe también el Pachatata, solo que se hace referencia más a la madre cósmica. Pero la cuestión es que no es lo mismo Pachamama que Alpamama, y esto es una cuestión de códigos lingüísticos que estudiaremos en el siguiente nivel, no en este, pero hay una diferencia en que Pachamama es madre cósmica y Alpamama es madre tierra. O sea, se refiere más específicamente a la tierra. No hay forma de no referirse a la tierra cuando se dice Alpamama, pero con Pachamama se puede referir uno a los bosques, incluso sutilmente a los arroyos, a las montañas, etcétera. Pero sí, digamos, son esencialmente lo mismo, solo que el código lingüístico místico que se usa aquí matiza. La cuestión es que el Alpamama es una visión indígena que se fundamenta en esta lógica. No es que el terreno que nosotros administramos nos pertenece, es que nosotros le pertenecemos a la tierra, no la tierra a nosotros. Y esto es muy importante porque en la visión que se ha extendido tanto por lo que es Occidente en particular, estamos muy arraigados a esa idea de ser poseedores de la tierra. Cuando, si uno se lo piensa bien, o sea, es más bien un poco absurdo, ¿no? ¿Cómo pretende ser dueño de un palmo siquiera del universo? El universo es soberano en su totalidad por sí mismo, o sea, solo el universo es dueño de sí mismo. Incluso cuando crees que eres gobernante de tu propia voluntad, no es del todo así. Y ese es el problema de nuestras culturas. De hecho, a mí me parece muy importante tocar este punto porque me hace recuerdo a que lo que fuimos como un constructo histórico con el Alpamama era una simbiosis con la naturaleza en la que nosotros íbamos perfeccionando los granos de maíz, los granos de choclo, íbamos perfeccionando y diversificando las especies de papa, de yuca, etcétera. Y todo ese avance se dio en una simbiosis oportuna con la madre tierra, que en ese sentido deberíamos percibirla como a una amante, como podríamos percibirle como a nuestra querida Warmi, o podríamos percibirla, si tú quieres, como a una madrecita querida a la que hay que proteger, con la que tenemos una buena simbiosis y la que nos ha enseñado a amar porque es la que nos da, ella es la primera que nos da el pecho, la Pachamama es la que nos dio el pecho. Nosotros no podemos pretender ser poseedores de ella cuando es ella la que nos da sus nutrientes, sus minerales, su riqueza. Y en ese sentido, en tiempos modernos, con corporaciones como Monsanto que han venido y destruido de manera deliberada los granos históricos que habíamos creado, menos mal no en todos los Andes, pero al menos en lo que es la administración andina del Ecuador, mucho de lo que fue nuestra construcción histórica, que demoró siglos, quizá algunas semillas habrán demorado milenios en modificarse hasta ese nivel, y sin embargo, por la debilidad espiritual de nuestra sociedad, corporaciones internacionales, que de hecho, déjenme decirlo con franqueza, creo que están aliadas con aquello que se nutre del mal humano, porque hay energías, hay auras en el cosmos que en verdad se retroalimentan de los malos pensamientos. En el quichua se le dice hucha, que es mala vibra. Y yo creo que estos empresarios, estos oligarcas corruptos, a manera deliberada han buscado que generar sufrimiento. Porque ¿por qué dejas tú, por ejemplo, que el Amazonas se inunde de petróleo? ¿Por qué talas bosques de una manera irresponsable que generará un impacto medioambiental irreparable? O sea, ¿por qué extingues hábitats de biosfera y flora, o sea, de fauna y flora tan únicos? No hay sentido. O sea, es como que si se buscara el sufrimiento de la madre tierra, y la verdad es que lo hacen. Corporaciones como Monsanto, las petroleras, las mineras extranjeras buscan el sufrimiento deliberado de la madre tierra porque ellos tienen una conexión espiritual con aquellos que se retroalimentan de ese sufrimiento. En el caso de los andinos, más bien nosotros tenemos que tener esa alianza histórica con la Pachamama, porque lo que han hecho en el Ecuador al destruir nuestras semillas e imponernos semillas monopólicas de Monsanto, cuyo problema principalmente es
el glifosato que usan para su fumigación, pero en sí es un elemento del capital en el que se han apropiado de una semilla, o sea, es como el ser humano justamente apropiándose de la madre tierra, no tiene sentido, no lo tiene. Lo que han hecho con la biosfera del Ecuador es lo equivalente a un ultraje, a un asesinato, una salvajada contra nuestra amante, que es la madre tierra. O sea, es como si es que alguien entrara a nuestra casa y ultrajara a nuestra persona amada. No es concebible que lo hayamos permitido, o sea, es inadmisible y tenemos que reaccionar sobre eso en algún momento. Poco a poco lo hacemos, pero tenemos que ser más decisivos. Luego está arte cosmológica del almacenamiento del conocimiento, Yachay. En esto iremos profundizando. O sea, como digo, son aspectos generales que les digo, así que les mencionaré. En esta imagen se ve un agliawasi, que es lo equivalente a una academia que se usaba en particular para las mujeres para enseñarles a tejer tanto tocapus, vestimenta, como quipus. Era en sí mismo una academia. Recuerden que el conocimiento andino se guardaba, se cifraba a través de quipus. También existían letras que se llamaban queros, pero sobre esto hay menos registro todavía y es muy probable que no haya sido nunca en ningún instante algo tan avanzado como las demás lenguas que avanzaron más allá de la iconografía. O sea, al menos es mi percepción, pero sería interesante ver que sí existía alguna suerte de ciframiento escrito más complejo del que he mencionado, porque en mi criterio lo que eran los queros son más iconográficos que una escritura avanzada, profunda, pero sí cuenta como escritura, ojo. En cualquiera de los casos, esos son datos importantes a tener en cuenta. De hecho, la educación en el Tahuantinsuyo tenía una característica pública. El imperio velaba mucho por el interés de los ciudadanos y es que esa era la visión de los hijos del sol, que ellos vinieron aquí para traer más conocimiento a la gente, más bien para aproximarles a la instrucción, a la iluminación. Luego tenemos arte cosmológica de las finanzas, ahí tenemos lo que es una concha spondylus. Es interesante porque según el relato de Huarochirí, habían apus que comían concha spondylus, o sea, el tributo que se les daban era concha spondylus a algunos apus. Bueno, al menos a uno en particular, pero no recuerdo en este instante el nombre. Y abajo están los uncus. Los uncus eran una suerte de vestimenta bastante refinada, y en este sentido quisiera hacer una matización. Se diferenciaba la vestimenta de las diferentes sociedades incas a base del tipo de tejido. Y es, bueno, aquí voy a hacer una mención a una metáfora, o bueno, más bien una reflexión que hacía una persona que igual planteaba un estudio de cosmovisión andina. Esta persona decía que la forma en la que se tiene para distinguir a la gente de la élite en Emiratos Árabes Unidos, a la gente que es más vulnerable económicamente en ese país, es que aunque todos visten la misma vestimenta, es visuales, el mismo estilo, el tejido de la gente de élite es más fino, mientras que el tejido de la gente que tiene menos recursos es más grueso. Lo curioso es que probablemente hasta la llegada de los españoles aquí habríamos sido el principal creador o la principal industria de textiles del mundo. Al menos eso se sospecha, porque en lo que es el Cusco, en sus inmediaciones había gente que tejía bastante, y es que el tejido era una de las principales manifestaciones de la cultura andina. Y los uncus tienen un conjunto de valores mucho más profundos que la sola vestimenta. De hecho, si se fijan, aquí hay como unos cuadrados con figuras textiles que muy probablemente son un lenguaje cifrado, pero no se puede saber con certeza si era algo tipo matemático, si era algo lingüístico o qué característica tenía, pero se sobreentiende que son símbolos que tienen un valor real. Y por cierto que el uncu, les comento, tiene valor en este punto. ¿Por qué? ¿Por qué les hablo del uncu? Porque el uncu era, digamos, la principal industria andina, lo que significaba que el uncu era uno de los principales medios de intercambio en el Tahuantinsuyo. Se usaba la concha spondylus, pero los uncus también eran uno de los principales mecanismos de comercio que se tenía por su valor. Y es que habían uncus tan valiosos que eran tejidos con el plumaje incluso de colibrís. Imagínense, gente que se daba el trabajo de quitarle los pelitos a las plumas de colibrí y hacer uncus con las plumas de colibrís. Era algo maravilloso en realidad. Entonces eran reliquias, eran tesoros. Y algo que les comento también sobre los uncus, y es que en la perspectiva alquímica, esto es algo andino, pero también lo he corroborado en otras culturas, también se refieren a esto, y es que la vestimenta que uno tiene
tiende a impregnarse de nuestra carga eléctrica o energética, de tal manera que a través de la vestimenta se puede invocar a los apus de las personas ya fallecidas, porque tienen esa huella, esa especie de marca espiritual o electromagnética de las personas que lo usaron en vidas. Por eso había la tradición de quemar la ropa, que sí es cierto, la quemaban, la nobleza quemaba bastante ropa, pero era porque no quería que fueran interrumpidos a través de convocarles con los uncus. Luego tenemos arte cosmológica de la alquimia, que como les mencionaba es una conexión para con Dios. Es importante ratificarlo, pero todo pueblo tiene que tener como meta, bueno, no voy a decir tiene, o sea, tampoco lo veo así, pero creo que lo más deseable, lo más bonito es que un pueblo tenga por meta trascender en el plano espiritual sobre todo. Y esto se hace mediante el mapeo de los símbolos del subconsciente que se proyectan a través de los murales. Si uno se fija cuando va a una iglesia católica, va a notar que tienen un conjunto de murales alquímicos que son el camino de Jesucristo a la cruz. Esa es una suerte de lenguaje o un código alquímico para estudiar nuestro subconsciente desde esa metáfora. No digo que lo que ocurrió con Jesucristo en sí haya sido metafórico, sino que en sí el camino, todo el camino, tiene una trascendencia metafórica. O sea, además de ser real, es un valor alquímico el que tiene todo el camino, ¿no? Porque es una configuración, es un lenguaje de cosmovisión para la gente. Y esto también lo puedes ver replicado en cualquier templo. Un templo sintoísta va a tener simbología sintoísta, es un lenguaje de interpretación cósmica espiritual. Lo mismo con las mecas, que si tú vas no van a tener representaciones visuales de ninguna persona, pero van a tener mediante mosaicos su propia manifestación de un lenguaje alquímico, místico o espiritual, como quieras llamarle. Sobre el arte cosmológico o arte filosofal de la guerra, debemos tomar en cuenta, bueno, aquí están vestidos todos con esta apariencia, es porque en la cultura inca se tenía por norma que las personas debían ir vestidas acorde a cómo iba vestida su huaca. Es un factor antropológico más profundo, pero digamos que mediante el imperio inca se expandía, tenía este mecanismo. Según describe el Inca Garcilaso de la Vega, y digo Inca porque Inca no es lo mismo que Zapa Inca. Zapa Inca sí eran los gobernantes, pero Inca es en sí la nobleza, ¿no?, de aquella época. Y el Inca Garcilaso de la Vega mencionaba que en las formas de guerra que se manejaban en las dinastías incas era en realidad muy pacífica. De hecho, recordaba al camino que tuvo Mohammed para llegar al poder en la Meca, para hacer las reformas que se hizo o los cambios estructurales que se hizo en las tradiciones antiguas por parte de Mohammed. Mohammed, resulta, les comento, que era perseguido, pero él, cuando él y sus seguidores eran perseguidos, no es que buscaban a toda costa vengarse de quienes le perseguían, sino que más bien actuaban en un sentido de defensa, y cuando los enemigos estaban capturados o digamos eran debilitados, lo mejor que se podía hacer era perdonarles las vidas y darles un tratamiento justo para que más bien se sintieran interesados en volverse parte del bando de Mohammed, lo cual me parece que tenía mucho sentido. También Alejandro Magno hacía algo parecido. Los incas hacían esto, según menciona Garcilaso de la Vega, que rodeaban las ciudades, intentaban unificar a las naciones de manera diplomática, política, y si es que no tenían éxito, lo que hacían era mantener las tropas alrededor, pero no es que atacaban, sino que ya habían naciones o ciudades-estados que en represalia o en temor o una suerte de intención de ser ellos los que dominarían contra los incas, se lanzaban a la guerra, y era por voluntad de ellos que se confrontaba con las armas y se les daba muerte, pero apenas podía evitarse el derramamiento de sangre, se evitaba. Eso es lo que menciona al menos Garcilaso de la Vega, que lo que era el liderazgo de Manco Cápac y sus descendientes era que procuraban a toda costa no generar masacres ni mortandades innecesarias, sino más bien capturar de la manera más pacífica posible las diferentes ciudades-estado o naciones que hubieran a su alrededor. Esa era la forma que tenían. Y luego, para sellar esta unión, lo que hacían era que reconocían a la huaca local, es decir, un ídolo de piedra u otro semejante. Pero para hacerlo el Inca tenía que corroborar que la huaca podía hablar. Si la huaca podía hablar, si en verdad podía manifestarse, y esto está registrado en otros libros cronológicos de la conquista española,
los propios españoles cercioraron por cuenta propia que hay huacas que hablan, huacas que se manifiestan. Entonces, una vez corroborado que la huaca se podía manifestar, se le respetaba como la huaca local, como el ídolo local, y se le daba una vestimenta, dependiendo porque habían momias, no es que se le vestía las piedras, sino que habían huacas que eran momias, por ejemplo, y como se le vestía a la momia, acorde a ello se vestía a la gente del Ailiu, para que se le pudiera distinguir y saber que si tal ciudadano vestía de tal manera era porque venía de tal lugar. Por eso los ejércitos incas se veían de esta manera. Cada vestimenta representa un aliu en particular y así como vestían las huacas. Luego tenemos arte cosmológica de las leyes fundamentales, que es, y esto sí tiene una trascendencia antigua, es el ama sua, no seas ladrón, respeta lo ajeno; ama liulia, no seas mentiroso, cultiva la verdad; ama quilia, no seas ocioso o perezoso, trabaja; ama auca, no seas traidor, sé leal; ama liuncu, no seas adulón, no seas sobón; ama sipic, no seas asesino, respeta la vida; ama nata, no seas cobarde. Este era el código que se manejaban, pero lo más probable es que la jurisprudencia en el Tahuantinsuyo haya sido mucho más avanzada de lo que imaginamos, solo que, como es de esperarse, si tenían algo así parecido a una carta magna o una constitución, pues habría sido en forma de quipu, y como tal probablemente mucho de eso se perdió en la historia, o al menos se ha pausado el conocimiento, suspendido el conocimiento que se tenga sobre aquello. Tenemos también arte cosmológica de geopolítica y soberanía, y esta es una representación de los mitimaes, y esto tiene que ver también con la doctrina de guerra, pero no es tanto doctrina de guerra, sino que estos son mecanismos más diplomáticos. Digamos que yo diferencio entre el arte de la guerra y el arte de la geopolítica y soberanía. Les diferencio en el sentido en el que la geopolítica y soberanía es más bien como el mecanismo diplomático, estratégico, doctrinario en el sentido institucional, mientras que el otro es un sentido doctrinario pero directamente del sentido militar. Ambos se correlacionan pero no son equiparables. Y en ese sentido pongo la representación de los mitimaes porque este era un gran mecanismo de sometimiento del pueblo andino, porque el Tahuantinsuyo, en vez de masacrar a la gente, no necesitaba hacer eso. Lo que hacía era, una vez capturado un territorio, para que no hubiera sublevaciones, se esparcían a diferentes familias por regiones remotas del imperio para que cultiven una nueva aldea, una nueva ciudad, pero esta vez lo hagan a nombre del incanato, con tradiciones guiadas de la visión inca, de los hijos del sol. Eso entre otras cosas, ¿no? Está arte cosmológica de la medicina y salud, o arte filosofal. Y es que aquí tenemos la representación de un Hampicamayo. Hampicamayo, que es como el término más general que se le daría a un médico, a un doctor. Pero en realidad este es un nivel de conocimiento médico. Y es que si uno se lo piensa a profundidad, la medicina no tiene por finalidad solo sanar al cuerpo, porque el cuerpo en realidad es una proyección de la metafísica que nos rodea. ¿Y qué es la metafísica sino la proyección de nuestro karma, de nuestra aura, de nuestras acciones y nuestra forma de vivir y entender al cosmos? De hecho, esto es muy importante porque ahora, con la llegada de la cultura occidental, el mecanismo médico que tienen las sociedades, es decir, es como que las sociedades tienen un rasgo, un sesgo, una forma de ver una temática social, y en este caso hablamos de la medicina, y el rasgo cultural que tiene Occidente para ver a la medicina es lamentablemente un oligopolio neoliberal, en el que las empresas buscan tener más clientes, no buscan sanar. Las empresas farmacéuticas no tienen por finalidad sanar a sus pacientes, a sus consumidores, tienen por finalidad tener más consumidores y más clientes y enriquecerse más. Es disfuncional porque no sirve a la causa original, no sirve para solucionar las afecciones de salud que tenga un pueblo, sino más bien para multiplicarlas. Es muy irónico que una empresa que tenga por finalidad la salud social termine impulsando el deterioro de la salud social. Es lo que ocurre bajo el sistema que gobierna Occidente, mientras que el sistema milenario que se manejaba en los Andes sí tenía esa funcionalidad, y el Hampicamayo lo que era un aprendiz alquímico espiritual que partía del aspecto primeramente más material, de herbolarios, ¿no? Sabía de plantas, sabía de medicamentos del sector, ciertas prácticas que podían ayudar a que uno mantuviera una buena salud, pero yéndonos a niveles más avanzados, al Hampicamayo se volvía Altomisayok, que eran personas que ya de plano pueden comunicarse o tienen sentidos agudos para sentir y percibir los sapus de la naturaleza, de los árboles, del aire, de los arroyos, y esto es algo real. Hay quienes como buenos amautas, pero
después de años realmente de desarrollo en la disciplina de los amautacunas, en particular del pueblo quero del Perú, ellos llegan a un nivel que manejan un nivel de 7 lenguajes, o sea, hablan de 7 niveles de lenguaje, entre los cuales mediante van avanzando, alcanzan una comunicación plena con los elementos de la naturaleza. Diré no los elementos, más bien los apus de la naturaleza que nos rodean, de la montaña, de los bosques que hay, pero es una situación de sensibilidad. Uno tiene que aumentar gradualmente esa sensibilidad y ahí es cuando multiplica el aprovechamiento de nuestras capacidades genéticas. Esta arte cosmológica de la comunicación a día de hoy es algo muy disfuncional en el que la visión de los periodistas es la de chantajear al político para que le pague, para que el periodista no hable nada de sus chanchullos chuecos y luego el periodista se cree héroe y dice que ellos son contra la oposición, la contraposición al poder gubernamental, que ellos equilibran la balanza y es mentira, solo son chantajistas. Es una doctrina comunicacional totalmente disfuncional. Bueno, en el caso del Tahuantinsuyo diré que no se conoce tanto, digamos, las restricciones de la comunicación, pero según menciona Garcilaso de la Vega no es que hubiese tantas, sino que quizás según algunos analistas se menciona que sí había una restricción para el desarrollo de los queros, de las letras, de los glifos. Para eso quizás sí existía ciertas restricciones, pero de ahí existía un nivel de comunicación más bien integral del estado del Tahuantinsuyo, de las sociedades aledañas, en el que existían los chasquis que pasaban por el camino del Chasqui, que era una vía de comunicación que iba hasta el norte del Ecuador y también pasaba hasta el sur, tanto de Perú y me parece que de Bolivia, si no estoy mal. No sé qué tanto en Chile y Argentina, pero recorría una gran cantidad de los países actuales de los Andes. Y si vemos aquí hay un conjunto de elementos que conforman al chasqui, y es que en parte era mensajero, en parte guerrero. Por eso tenía una vara que se le denominaba macana, una onda que se le denominaba huaraca, nombre más chévere a mi criterio. Tiene una chuspa, que es una bolsa donde guardaba la coca, hierbas, camcha, maíz tostado y pilú, arena de maíz tostado bebible al diluirlo en agua. Imagínense, es como si el man llevara su tang, su jugo ya así. Está el kepi, que es llevado en la espalda para transportar objetos y encomiendas. Pututu, concha marina que soplaban para anunciar su llegada. Tenían los chasquihuasis, tambos muy pequeños al borde del camino para el descanso de los chasquis. La velocidad de su recorrida se estima de 10 kilómetros en 50 minutos. La distancia era cada 5 kilómetros aproximadamente. Había un relevo y en el relevo el mensaje lo transmitía oralmente mientras corría al lado del nuevo mensajero. Eso respecto a la comunicación, hay aspectos mucho más grandes que evaluar. La idea es más bien entender la visión comunicacional de los incas, pero para eso se requiere un estudio mucho más profundo, así que doy aspectos más bien generales y simples como esos. Aquí tenemos arte cosmológica de la esencia cultural y folclore, y en ese sentido podríamos pensar en, digamos, ponerlos la incógnita. ¿Cómo habría sido una orquesta sinfónica realizada en el Tahuantinsuyo? Pues muy probablemente habría sido como el canto de mil y un pájaros, puesto que instrumentos musicales que se tenían no necesariamente se pueden entender como instrumentos musicales en el sentido que ahora les entendemos, pero tienen una importancia musical, tienen una usanza musical, y es que existían vasijas de barro. Hasta ahora se mantiene la práctica, pero es menor. Pero son vasijas de barro muy bonitas que si tú le pones agua y le mueves, hace el silbido de diferentes pájaros. Entonces tú puedes emular el silbido de diferentes pájaros, y esto en lo que hubiese sido una orquesta sinfónica, por dar un ejemplo, bueno, no habría sido sinfónica, pero por poner la idea de una orquesta, habría sido como el canto de miles de pájaros. Habría sido muy bonito. Esto entre quenas, esto entre zampoñas y otros instrumentos más. Tambores también, ¿no? Que se usaban mucho. Bueno, de hecho, sobre lo que es esencia cultural o folclore, debemos tomar en cuenta que también está todas las artes que nosotros consideraríamos como obras de teatro. Se sabe que existían obras de teatro, pero el guión estaba en quipu. Ojalá en algún momento logremos descifrar esos quipus antiguos, porque qué historias tan valiosas estarán registradas ahí, ¿no? Tenemos el arte cosmológico de la nutrición. Este es un ejemplo de que teníamos, bueno, no en el Ecuador ahora, pero al menos hay países de los Andes que sí lo han conservado. Tienen muchos tipos de semilla sobre maíces, sobre choclo, yo que sé, sobre diferentes plantas, y aquí vemos una cantidad increíble, ¿no?, de variedades de maíz, y es que ya llega un punto en el que cada uno es diferente por sí misma.
O sea, cada una de estas semillas es básicamente una planta, sí, familiar, de la misma línea genética, pero ya es otra planta. Es otro concepto que se pueden hacer mil y un platillos con eso. Imagínense qué maravilla de culinaria se podría hacer con esa cantidad de granos. Y esto solo vemos en maíz, ¿no? Pero piensen también en papas, en tubérculos, etcétera. O sea, la cantidad de cosas que se puede hacer cuando se plurifica los granos que nos da la Pachamama y cuando se les respeta y se les cuida. Aquí tenemos para ir finalizando la representación de los diferentes planos que son las pachas, ¿no? Realmente la forma que se le tiene para decir cosmos, universo, espacio-tiempo en el quichua y quechua es pacha. Entonces el Hanan Pacha es el cóndor, el Kai Pacha es el puma, el Amaru es la representación del Ucupacha. Y tenemos también una representación, digamos, anatómica de los tres planos que se proyectan a través de nosotros. Y es que si nos vamos a estudio alquímico, notaremos que en realidad nosotros somos la proyección del universo mismo. Por eso está esta frase de Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero no solo a los seres humanos, sino que todo lo que existe en el universo guarda dentro de sí la esencia misma de todo el universo. Todo, digamos, se corresponde con el todo y todo es un reflejo del todo. Entonces, si uno es el reflejo de la naturaleza cósmica fuera de mí, al interior de mí también lo soy. Entonces, por eso se trabaja el tema de los chakras que hablan justamente del Ucupacha, como los chakras bajos, estarían chakras intermedios en lo que sería el Kaipacha y chakras elevados en el Hanan Pacha que nos conforma en nuestro interior. Por cierto que chakras tiene una traducción en el quechua que es ñahuacuna. Hay también gente que se refiere a esto como esferas y es que digamos los diferentes niveles de conciencia sí se pueden ir clasificando. Las clasificaciones dependen de cada cultura, de cada cosmovisión, pero a mí me ha parecido simpático plantearlo en esta forma. Es decir, nota que el Ucupacha, el Kaipacha, el Jaguapacha o Hanan Pacha, quiero decir, Hanan es diferente al Jagua, el Hanan Pacha existen en el cosmos, pero también existen dentro de ti, que eres una proyección del cosmos mismo. Y aquí tenemos para un recordatorio una vez más este mapa. Recuerden que nosotros tenemos una percepción del cosmos simple y llanamente mental. O sea, el cosmos no es como lo concebimos. Lo es y al mismo tiempo no lo es. Lo es si queremos verlo así, porque es el constructo mental, es el código con el que se nos ha impregnado. Pero a mí no me agrada porque se le pone el norte arriba y para las personas que leemos en español empezamos la lectura de arriba, pasando hacia la derecha, hacia abajo. Entonces es una forma subconsciente de inferiorizarnos a nosotros y pues no, yo me rehúso a que el sur tenga que estar abajo, digo el sur puede estar arriba y mi percepción es que en realidad nosotros, lo que es el Abya Yala, no deberíamos correspondernos con el hemisferio occidental sino con el oriental y la verdad hasta antes de la llegada de los españoles teníamos más interacción con Oriente que con Occidente. Y en cierta forma somos un pueblo que está en armonía sobre todo con lo solar, porque aquí es el punto donde, o sea, mejor dicho, aquí es donde está el punto más próximo al sol dentro de toda la Tierra, que es el volcán Chimborazo. Entonces creo que nosotros tenemos también una correspondencia con lo que es el amanecer y sobre todo esto es una suerte de reformatear la mente y recomprendernos en una manera mucho más profunda y con una magnitud espiritual que poco a poco irán notando. Dicho esto, Yupay-chan Iliacta, muchas gracias mi gente por acompañarme en este video, espero que haya sido de su agrado y nos estaremos viendo pronto, si así lo desean. Si es que no se han suscrito a este canal y le gustó el contenido que le he planteado aquí, entonces le pediría con bastante amabilidad que se suscriba, sería algo muy bonito que podría ser, sería muy especial para mí. Dicho esto, una excelente semana y pase bien.